bien, hermanos, pues vamos a regresar al estudio que terminamos en los últimos días de marzo. Yo tenía que checar el calendario para ver cuándo fue la última vez que yo enseñé la escuela dominical. Hace un buen rato. Anoche yo estaba repasando, pues subí para repasar las notas después que todo está listo para dormir, y encontré que todas mis notas, anotaciones del estudio sobre esta serie desaparecieron como todos los demás de mis notas del iPad. Entonces tenía la oportunidad de prepararlo de nuevo. Entonces estoy doble listo ahora para enseñar, porque ya terminé a las 1. Recibí un mensaje de un hermano que estaba escribiendo, fue como 15 para la 1. Bueno, pastor, normalmente no voy a escribirte a esta hora, pero aquí estoy en el aeropuerto esperando un vuelo. Entonces yo respondí, normalmente no voy a responder a esta hora tampoco, pero por algunas razones afuera de mi control, aquí estoy en mi estudio todavía. Entonces tengo unas copias de la declaración de fe por los que no tienen, si quieren. También las otras copias son nada más la parte de la iglesia, es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Entonces, si tienen la otra copia y quieren nada más lo que vamos a leer y platicar ahora, pues esa es parte que dice la iglesia. Por supuesto. Muy bien, mientras estaba repasando, vamos a repasar, mientras están compartiendo eso, vamos a repasar un poco, nada más explicando las dos secciones, y después entraremos a la cuestión para el día de hoy. Antonio Bajeseo, ¿puedes tú? Bueno, vamos a orar, hermano. Señor, gracias, Señor, por este hermoso día que nos regala, Señor. Gracias por esta bendición, Señor, que nos da, Señor, para adorarte y glorificarte durante este día, Señor. Permítenos hacerlo, Señor, de forma adecuada, Señor, como tú te lo mereces, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, Señor, de enseñanzas hoy, Señor, con la escuela dominical y el sermón que se va a dar inmediatamente después, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros pastores para que puedan enseñarnos, Señor, lo que diligentemente han preparado durante la semana, Señor. Bendícelos y que sus palabras, Señor, lleguen bien a nuestros oídos, y más que todo, Señor, que lleguen a nuestro corazón y nos hagan actuar, Señor, conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, pues la declaración de fe de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo tenemos en dos partes. Nada más, si tienen toda la declaración, voy a ver la introducción de las dos partes. Si tienen nada más lo que es la elección para el día de hoy sobre la iglesia, no lo pueden escuchar un momento, pero la declaración de fe, aunque algunas doctrinas en la declaración de fe de una iglesia son preeminentes y esenciales para la salvación, otros no lo son. Esto de ninguna manera implica que esas doctrinas no son esenciales para la salvación. Esto de ninguna manera implica que las doctrinas que no son esenciales para la salvación son insignificantes. Indica que son secundarios a los fundamentos de la fe. Esto es decir que hay ciertas cosas, si no creamos, no vamos a ser miembros de la iglesia, porque el ser miembro de la iglesia tenemos que ser salvos, ¿no? Eso es una base donde empieza la iglesia, como vamos a ver el día de hoy. Es un grupo de creyentes, por lo menos en lo que creemos nosotros. Voy a comentar, algunas iglesias tienen ciertas ideas que son un poco distintas.
La declaración de fe está dividida en dos partes porque sabemos que uno puede ser miembro de la iglesia sin aún entender ciertas cosas todavía, pero tiene que entender y aceptar lo que es lo esencial para la fe. La declaración de fe de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo contiene dos secciones: las doctrinas esenciales de la fe que los miembros de nuestra iglesia creen y las doctrinas distintivas no esenciales que enseña nuestra iglesia. No estamos diciendo que enseñamos algo que no creamos en la última parte, y no estamos diciendo que no son importantes las cosas que enseñamos, que no son esenciales para ser salvo, pero son distintivos de nuestra iglesia. Son distintivos de nuestra iglesia porque creemos que son doctrinas bíblicas, pero sabemos que algunas iglesias, aún iglesias sólidas en la doctrina de la soteriología, doctrinas de la salvación, pueden tener ciertas diferencias, por ejemplo, en algunas cosas escatológicas o en los últimos tiempos. Entonces son distintivos que son importantes, son bíblicos desde nuestra perspectiva, nuestro entendimiento, porque por la hermenéutica correcta que usamos, esa es la conclusión que entendemos cómo interpretar la Biblia. Esa es la porción que vamos a estar ahora, es entre esta parte, de la última parte de la declaración en la sección 2. Pero sección 1, las doctrinas esenciales de la fe, empieza con la doctrina de las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener un entendimiento de cómo es la palabra. Entonces, rápidamente se pueden decirme que algunas palabras que describen cómo entendemos la palabra. Por ejemplo, uno es inspirada. Viene por el Espíritu de Dios. Es la palabra que sale de Dios, aunque es escrita por los hombres, inspirada. ¿Cuáles son algunas otras palabras que describen las doctrinas de la palabra? Inerrante, no hay errores. Aun si hay algunas cosas que aparecen de ser en contraste o en choque, con más estudio va a ver que no hay choque, no hay errores y no nada en contra de uno que otro, porque todo es la verdad. No es como un menú que podemos decir, no, pues yo creo que estas cosas me gustan, estas cosas no me gustan, entonces esas son mis verdades y estos no voy a aceptar. Es la palabra de Dios, Dios verdadero, que no puede mentir, entonces todo sin error. Otro. No escucho. Vigente. Descríbeme lo que. Esto es la palabra del Dios quien vive, entonces la palabra vive. Ese es como Juan 1:1 que habla del verbo o la palabra viviente que es Jesucristo. Él es el autor, Él es la palabra, Él vivo y su palabra vive. Bien, otro. Es eterna y absoluta. Eterna y absoluta. Eterna, es la única cosa que vamos a tener desde aquí en la tierra, aún en el cielo, ¿no? La palabra de Dios es eterna, que es para siempre, y el otro, eterna y absoluta. Lo que dice es absolutamente correcto y es absoluto en el sentido que no tenemos, pues no podemos contradecir. Otro. Ya está completo. José Smith, cuando estaba escribiendo algunos libros extras, como el libro de Mormón, entonces estaba equivocado. No ocupamos otro libro más. No, tenemos la palabra completa. Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad que necesitamos aquí en su palabra suficiente. La palabra es suficiente, no necesitamos las filosofías mundanas para añadir algo que es deficiente en la palabra, es suficiente para nosotros. Por ejemplo, en la consejería aconsejamos decir la palabra, no necesitamos la psicología. Aún la psicología en su base contradice la palabra de Dios. Entonces no mezclamos, porque vamos a mezclar algo perfecto con algo que tiene errores.
Muy bien, entonces la palabra de Dios. Platicamos de la doctrina del Dios triuno. Creemos en un Dios que siempre existía en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos el Dios Padre, el Dios Hijo, el Espíritu Santo, que declaramos las creencias. Si hay una falla ahí, si alguien está creyendo en un Dios que no es triuno, un Dios que a veces actúa como el Padre y a veces actúa como el Hijo, y algunos dicen actúa como el Espíritu Santo, o ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, pero no es una persona. ¿Puede ser salvo o no puede ser salvo? Creyendo ahí. Aunque cante los mismos cantos que nosotros, no puede ser salvo porque tiene otro Jesús. Tenemos que creer en Jesús revelado por la palabra, no en uno creado por la invención de hombre. Muy bien, sección 2, las doctrinas distintivas de la iglesia. Estas son las doctrinas que no son esenciales para la membresía, pero se enseñan en todos los aspectos del ministerio. No son esenciales para la membresía. Algunos nuevos creyentes ni han estudiado ciertas cosas, pero pueden ser miembros. Pero no pueden ser miembros en contra de, como tratando de enseñar cosas contrarias a lo que la iglesia enseña. Hasta uno puede ser miembro y no tener la misma convicción en cierta cosa. A veces porque vienen de cierto trasfondo y no han estudiado tanto, van a venir con ciertas ideas, pero están en el proceso de aprender. No van a estar ahí levantando la mano tratando de decir cosas contrarias a lo que la iglesia enseña. Pero tampoco van a estar en los grupitos enseñando. No, pues el pastor Antonio enseña así, pero creo que él está equivocado. Y en verdad podemos practicar otra cosa o creer otra cosa. ¿Cree que esto puede pasar en nuestra iglesia? Sí, ha pasado. Aún con personas que dicen, no estoy muy seguro de mi convicción, pero nunca voy a enseñar algo en contra y yo no voy a practicar algo en contra de lo que ustedes me han enseñado. Hasta que decidieron que este no fue conveniente en lo que esta persona quería hacer en su vida. Entonces empezó a enseñar por lo menos a otra persona, no, es que Pastor Antonio y Pastor Ryan dicen así, pero creo que están equivocados y hay otros maestros que dicen que sí tenemos permiso de hacer cosas que está haciendo, enseñando a un miembro de la iglesia, aún informalmente, cosas en contra de lo que es la doctrina de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con personas así. Anoche platicamos de los falsos maestros en el grupo de varones y una de las cosas que son descritos como lobos, porque entran, que tienen otras intenciones. Satanás a veces es como un lobo con el disfraz de oveja, ¿no? Ángel de luz, parece bien atractiva hasta que tiene su entrada. Por eso es importante que todos entiendan lo que enseña la iglesia, no solamente, pues esto es para los pastores, a lo mejor hermano Seth, hermano Tony, ya están enseñando, a lo mejor una hermana que está enseñando a los niños, pero los demás, ya la doctrina no se importa. No, es importante, importantísimo. Entonces, estas son las doctrinas que no son esenciales para la membresía, no son esenciales para ser salvo, pero se enseñan en todos los aspectos del ministerio, formalmente, informalmente. La creación, primeramente, notamos que creamos en la creación en 6 días, el séptimo día, Dios descansó de crear. Son 6 días literales, de 24 horas. No son edades largas, no era un proceso de evolución metidos sobre tiempos largos, días que son 7, los 6 días de 24 horas de la creación. El género, el matrimonio, la sexualidad. ¿Cuáles son algunos puntos importantes en esta sección? Dios creó hombre y mujer.
Dios creó hombre y mujer. Nada más, hombre y mujer, y no hay un alfabeto más que podemos poner ahí después, con un signo de más al final, porque van a inventar nuevas cosas. No, hombre y mujer, nada más. El matrimonio, es un pacto entre un hombre y una mujer. Un solo hombre y una sola mujer, no es 2 y 3 o un grupo, son hombres y mujeres. Es un pacto ante Dios. La sexualidad, Dios nos creó hombre y mujer. Hay cierta manera de actuar, practicar la relación íntima entre los confines del matrimonio entre hombre y mujer. Suena un poco como una locura, ¿no? Hace unos, yo creo, 15 años, si aún estamos platicando de eso, pues, ¿por qué estamos platicando de eso? Es tan claro, pero no es tan claro en nuestro día. Y va a ser menos claro entre los años, porque los hijos que están sentados aquí de ustedes van a estar creciendo, escuchando por las escuelas, por la tele, por las caricaturas, cosas contrarias. El Disney, famoso Disney de las caricaturas, tiene una agenda de empujar cosas contrarias al entendimiento bíblico. La elección, este fue donde terminamos la última lección, ahí en marzo, cuando estábamos en la escuela mexicana de vez, enseñando la elección. Enseñamos que la elección es el acto de Dios por lo cual antes de la fundación del mundo Él escogió en Cristo a aquellos quienes Él regenera y salva por su gracia. ¿Cuándo fuimos seleccionados para ser salvos? En la eternidad pasada. ¿Cómo podemos ser salvos? El Espíritu Santo tiene que regenerar a nuestro alma. ¿Por qué? Porque somos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántas cosas puede hacer un muerto? Max nunca estaba en un velorio y el cuerpo está levantando la mano. ¿No? Absolutamente que nada. Nada. Y alguien espiritualmente muerto no puede ser algo. No puede ser nada hasta que el Espíritu regenera. Y esa es la manera que podemos responder. Pero solamente los que fueron elegidos, escogidos, que Dios va a trabajar en sus vidas para llevarlos a la salvación. Pero no hay nadie que pueda decir, no, pues yo no fui el escogido, entonces yo no, porque todos son pecadores y merecen el infierno. Y Dios decidió salvar a algunos, pero no hay inocentes. Y Él muestra su juicio, tal como su misericordia, en sus hechos. Tenemos que ejercitar la fe para ser salvos. Y los que rechazan a Cristo, aún los que rechazan el Creador, cuando no han escuchado a Cristo, porque la creación habla de un Creador y rechazan al Creador, como dice Romanos 1, son responsables por su decisión. Muy bien, esta es la elección. Y ahora llegamos a la parte de, que es la iglesia, las doctrinas acerca de la iglesia. ¿Qué dice nuestra declaración de fe acerca de nosotros como iglesia? Entonces vamos a ver algunos versículos y comentar. Primeramente, enseñamos que en la salvación los creyentes en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido llamado la iglesia, sobre lo cual Cristo es cabeza. Somos parte de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, bíblicamente hablando, habla de dos maneras. Hay la iglesia, podemos decir la iglesia universal, la iglesia que existe en el mundo, y al momento que alguien es salvo, está dentro de la iglesia, se entra este cuerpo
de creyentes. Pero también la Biblia habla y mayormente los versículos que tenemos están hablando en contextos de la iglesia local. Somos una iglesia local. Somos parte de la iglesia universal, si somos creyentes verdaderos, pero somos parte de una iglesia local donde ejercitamos nuestros dones espirituales y capacidades y donde tenemos ministerio unos a otros. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces, vamos a ver unos versículos y vamos a comentar en relación de cada porción de esta parte de nuestra declaración de fe. Pueden pasar los micrófonos. El primer versículo que vamos a ver es 1 Corintios 12 y los versículos 12 y 13. 1 Corintios 12, 12 y 13. Si tienen el versículo, levanten la mano y pueden pasar el micrófono. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Muy bien, entonces aquí hablando de este cuerpo, mencionamos ahorita que hay la iglesia en el sentido que la iglesia universal, hay iglesia en el sentido que la iglesia local. Cuando estamos colocados en la iglesia, somos un cuerpo, tenemos constituido un cuerpo. Cristo es nuestra cabeza. ¿Está hablando de la iglesia local o la iglesia universal en este sentido? Universal. Entonces, somos miembros del mismo cuerpo de Cristo nosotros y los miembros que son verdaderos creyentes en otra iglesia local, pero somos parte de la misma iglesia. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Cuando hablamos de bautizados en este sentido, también hay un bautismo espiritual. No estamos hablando del bautismo espiritual en el sentido que algunas iglesias carismáticos de Pentecostés que hablan de algo que pasa después que la salvación, cuando uno recibe ciertas capacidades. No, el bautismo espiritual, de ser bautizados en el Espíritu, es algo que pasa en el momento que ejercitamos la fe. En el momento que nuestra alma está regenerada, la venda está quitada, podemos ver a Jesucristo revelado por su palabra como es y recibimos el regalo de la fe que viene por la palabra y ejercitamos la fe, somos justificados, somos declarados justos ante Dios, somos salvos. Y en este momento estamos bautizados espiritualmente. El bautismo en agua es una identificación pública que otros pueden ver, pues, de nuestra unión con Cristo. Es un acto de obediencia. Queremos ser identificados con Él públicamente, porque no podemos ver el bautismo en el Espíritu. Cuando Max fue salvo, uno puede ver en qué está pasando por dentro de su ser. Pero cuando él fue bautizado en agua, es algo que puede ser una identificación pública. Las personas pueden ver. Muy bien, Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Muy bien, él, el pronombre él, en este caso, ¿quién es en el contexto? Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia.
1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que en Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Muy bien, entonces hablando de este rango de sumisión que existe a un Dios cabeza de Cristo, pero Cristo es Dios, pero hay entre este Dios triuno, hay el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso cuando platicamos de la sumisión, cuando platicamos de esta forma de la familia que fue diseñada por Dios, no debe sorprendernos que Dios es un Dios de orden, y aún entre el Dios triuno, entre las tres personas que son coiguales, tenemos también cierta manera que está mostrando, pero el énfasis aquí en relación a nuestra declaración de fe, a la declaración de esta porción, es que Él es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Un versículo más en esta porción, Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, entonces otra vez enfatizando, ¿quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. ¿Quién es la cabeza sobre el cuerpo? Muy bien, entonces esta primera parte enseñamos que en la salvación los creyentes en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido, llamado la iglesia, sobre la cual Cristo es la cabeza. ¿Un comentario, una pregunta sobre esta porción de lo que declaramos? Voy a esperar tantito y comentar un poco más sobre este asunto de esta frase, los creyentes en Jesucristo, porque sí existe algunos entendimientos diferentes sobre qué es la iglesia de algunos grupos, y vamos a comentar un poco más en eso, pero creemos que para ser miembro de la iglesia uno es creyente. Entonces, si uno tiene, esa fue una pregunta que platicamos empezando el estudio de anoche, si uno parece ser creyente, tiene una profesión de fe creíble, creamos que es creyente, y aún está bautizado en agua, por lo menos fue mojado en agua porque creemos que era creyente, pero después niega la fe. Fue miembro de la iglesia local y ahora no es miembro de la iglesia local, fue quitado su membresía porque niega la fe. ¿Fue miembro de la iglesia universal o no fue miembro de la iglesia universal esta persona? No, fue alguien que tiene una conversión falsa. Nunca fue miembro de la iglesia universal, aunque fue miembro de una iglesia local, porque tenía una profesión creíble, es decir, que creamos, pero con tiempo evidenció que fue una profesión falsa. Tenía una profesión de fe, pero no tenía la posesión de fe. Bueno, siguiendo, la iglesia fue establecida por Jesucristo y está compuesta por todos los creyentes en Cristo, llamados fuera del mundo, entre
el día de Pentecostés y la futura venida de Cristo para su esposa. ¿Quién es la esposa o eso es traducido la novia de Cristo? La iglesia. La iglesia, el mismo cuerpo. Muy bien. La iglesia fue establecida por Jesucristo y está compuesto por todos los creyentes en Cristo, llamados fuera del mundo. Eclesia es algo que estamos llamados fuera y unidos. Estamos unidos unos a otros, pero fuera del mundo. ¿De cuál familia existe? ¿Cuál familia pertenecemos antes de conocer a Cristo? Antes de confiar en Cristo. Hay dos familias en el mundo. ¿Cuáles son las dos familias? Del diablo y de Dios. La familia de Dios, la familia del diablo. La familia de Dios, tenemos Dios el Padre como nuestro Padre. Jesucristo es nuestro hermano en la familia de Dios. Hebreo es muy claro en eso. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es Dios mismo, pero Él es el Hijo entre la Trinidad de Dios. Pero son dos familias. Entonces, si somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la familia de Dios. Antes, ¿quién era nuestro Padre? El diablo. Si profesábamos que era nuestro Padre o no profesábamos que era nuestro Padre, la Biblia nos enseña que solamente hay dos familias. Dos familias y dos padres. El Padre, Dios, y Satanás, quien es el padre de la familia de los que no son parte de la familia de Dios. Y así fuimos nosotros. Posiblemente hay alguien aquí que todavía pertenece a la familia del diablo, porque no pertenece a la familia de Dios. ¿Cómo puede ser transferido de una familia a otra? ¿Cómo decimos cuando alguien está nacido en una familia, pero ahora legalmente está parte de otra familia, ahora tiene nuevos padres? ¿Qué es esta cosa? El nuevo nacimiento. Adopción. Estamos adoptados también, pues somos nacidos de nuevo, es la manera que entramos, ¿no? Pero adoptados, aunque tenemos un nuevo nacimiento, entramos a esa nueva familia por un nuevo nacimiento. La palabra usada bíblicamente ahí en Efesios está adoptados. ¿Por qué? Porque salimos de una familia vieja y ahora tenemos un nuevo padre, un nuevo hermano y nuevos hermanos entre esta familia donde estábamos adoptados. Establecido por Jesucristo, compuesto de todos los creyentes en Cristo, llamados fuera del mundo, colocados dentro de este cuerpo, entre el día de Pentecostés y la futura venida de Cristo para su esposa. Esto es una cosa que enseñamos porque creamos, es algo que si nosotros creamos que si seguimos una hermenéutica por toda la Biblia, la misma hermenéutica, la misma manera de interpretar literalmente la palabra de Dios, vamos a esta conclusión. Pero es algo que es distinto y diferente que algunos verdaderos creyentes. Algunos dicen que Israel en el Antiguo Testamento fue la iglesia y que nosotros somos parte de Israel, por lo menos espiritualmente. Y no hay una distinción. Si pregunta a algunos cuándo empezó la iglesia, algunos van a decir con Adán y Eva, o por lo menos con Abraham. Y que todo lo que era Israel ahora es la iglesia y es como un solo movimiento de Dios. Y por esta razón hay ciertas conexiones que ellos hacen entre el circuncismo de los varones
niños en Israel con el bautismo en el Nuevo Testamento, es porque tienen un concepto diferente. Nosotros creemos que la iglesia, como es un cuerpo especial, estamos hablando entre el día de Pentecostés y la futura venida de Cristo para su iglesia, su esposa, su novia, el cuerpo. Vamos a ver algunos versículos. Pues, ¿cuándo fue el día de Pentecostés? ¿De qué se refiere? ¿Alguien? ¿Qué pasó? Descendió el Espíritu sobre todos los que estaban reunidos. Muy bien, descendió el Espíritu en una manera nueva, en una manera distinta, algo pasó ahí este día. Estaban celebrando el día de Pentecostés, fue una celebración judía. Un tiempo entre el año estaban celebrando, pero entre esta celebración, ahí en el principio de Hechos podemos ver que el Espíritu Santo vino sobre este grupo y desde este punto fuera a ciertas características diferentes entre este grupo que está conocido como el cuerpo de Cristo, o la novia de Cristo, la esposa de Cristo, la iglesia. Entonces estamos viviendo en la época de la iglesia y hay una distinción, aunque otra pregunta, antes que el día de Pentecostés, antes que la era o la época de la iglesia, ¿cómo fueron salvados los que son creyentes? ¿Cómo fue la salvación? ¿Fueron salvados por sus obras o por la fe en el Mesías futuro? Por su fe. No había ningún tiempo en la historia del mundo que alguien fue salvado por sus obras. Es una acusación que algunos van a tener a los que entendemos como nosotros. No, pero ustedes creen que en el Antiguo Testamento la gente fue salvada por obras y ahora por gracia. No, es por gracia y por medio de la fe. La única manera que alguien puede ser salvo y que podría ser salvo ahora en el Antiguo Testamento. La diferencia es que ellos confiaron en el Mesías que ha de venir y nosotros confiamos en el Mesías. Mesías es la palabra del Antiguo Testamento para que, como Cristo está en el griego, en el Nuevo Testamento, creamos en el Cristo que ya ha venido. Entonces, pero es lo mismo, confiando. Muy bien, entonces vamos a ver unos versículos. Primeramente hablando del establecimiento de la iglesia. La iglesia fue establecida por Jesucristo. Mateo 16, 18, perdón. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién está edificando su iglesia? Cristo. Edificando, creyendo, edificando en el sentido que Él está estableciendo, Él está edificando su iglesia. Es de Él es el fundador. Hechos 1 al 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo. Este fue antes la ascensión, antes que salió de su tiempo aquí en la tierra. Fue crucificado, sepultado, resucitado, andaba ahí y los testigos vieron, tocaron,
y entonces después ascendió el Padre, pero antes que ascendió dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Cuando pasó el día de Pentecostés, fue una manifestación distinta en la historia del plan de redención y personas que estaban congregados ahí recibieron y dice que va a resultar, serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén es donde estaban, ese es el centro, es donde empezó la iglesia. Judea y Samaria son las regiones. Jerusalén, una ciudad, Judea y Samaria son las regiones alrededor. Podemos imaginar, tenemos Mochicawi aquí en el Fuerte, el municipio del Fuerte, tenemos Ahome, que es enseguida, entonces podemos decir Mochicawi, un lugar, y podemos decir que el Fuerte y Ahome son las regiones alrededor. Y hasta los confines de la tierra. ¿De dónde son los confines de la tierra? La tierra es plano y vamos a llegar por los confines. Híjole, si pasamos un paso más, vamos a salir del mundo. Es chistoso, ¿no? Pero hay gente de hoy que cree que el mundo es plano así, que todavía hay un fin. Aún con todo el entendimiento que tenemos, pero hay gente que todavía tiene esta idea. Pero, ¿dónde son los confines de la tierra entonces? ¿Cuál es un lugar que existe en el área que fue parte de la descripción aquí de Jesús? Los confines de la tierra. Jerusalén, Judea y Samaria, ¿hasta dónde? Pues en ese tiempo era el mundo conocido, En ese momento, pues el Evangelio no iba a llegar hasta acá, ¿verdad? Porque todavía no había medios de cómo llegar el Evangelio en ese momento. Pero en ese momento, pues era todo el mundo conocido en ese entonces, que fue hasta donde fue Pablo, a Europa, Asia, Roma. Pero para nosotros ahora es todo lugar donde el Evangelio pueda ser llevado. Muy bien, entonces el Evangelio ha llegado aquí. Aquí, cuando empezó en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta Asia, Roma, Europa, el norte de África, de poco a poco, podemos ver la expansión del Evangelio. Aún si estamos leyendo la narrativa recordada por Lucas, conocido como los Hechos de los Apóstoles, o podemos decir los Hechos de Jesucristo por medio de los Apóstoles, el libro de los Hechos, empieza en Jerusalén, el movimiento del Evangelio, y alrededor, los gentiles alrededor, aún en Samaria, está entrando con judíos y griegos. Y podemos ver la progresión en el libro de Hechos, Jerusalén, de Samaria, hasta, en este caso, ciertos lugares más lejos, el norte de África, Asia y Europa. Pero siguió, después del libro de Hechos, el Evangelio siguió. ¿Por qué? Porque fueron testigos fieles. ¿Qué pasó cuando la mayoría estaban tratando de quedar ahí en Jerusalén? Es que de estar aquí en Jerusalén, el Espíritu Santo está haciendo algo maravilloso y la gente está aquí. Mucha gente vinieron el día de Pentecostés para celebrar esta celebración judía y todo fue transformado y quedaron ahí. Pero muchos quisieron quedar. Estaban muy contentos de estar ahí entre el grupo de creyentes. Como a veces pasa en nuestras iglesias, ¿no? Estamos muy contentos que podemos reunir los domingos y entre la semana y estamos juntos y disfrutamos el compañerismo como debemos.
y recibimos la enseñanza y estamos siendo edificados. Entonces quedamos aquí. ¿Qué pasó para empujar la iglesia hasta los extremos? Para salir de Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasó cuando todos quedaron ahí en Jerusalén? ¿Qué fue en la providencia de Dios algo que Él usó para empujarlos, que fueron muy contentos de quedar ahí en Jerusalén? En ese tiempo, hermano, para poder hacer que salieran de Jerusalén, empezó a haber persecución contra los cristianos en ese tiempo, porque ya los estaban mirando como una amenaza para el gobierno de los romanos. Entonces empezaron a perseguirlos y los dispersaron, así es como nos dice la Biblia, que se dispersaron por diferentes partes del mundo en ese tiempo. Muy bien, una persecución. Dios usa lo que sea necesario para empujar a su pueblo a obedecer su mandamiento. Mi pregunta es, ¿necesitamos una persecución para obedecer, a evangelizar? Ojalá que no. Pero Dios nos ama tanto que Él va a usar cualquier sea necesario, cualquier cosa que sea necesario para empujarnos de obedecer a su palabra, de disfrutar la vida en obediencia a su palabra. No solamente para que nosotros vamos a cumplir su palabra, pero el diseño de Dios es que vamos a disfrutar y gozarnos más en lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo las cosas de acuerdo con su voluntad. Y si estamos afuera de su voluntad, recibimos la disciplina, recibimos cualquier manera que Él quiere usar para empujarnos hacia este lugar de obediencia. Porque Él quiere que estamos en el lugar donde podemos disfrutar y gozarnos más en Él, viviendo en obediencia a su voluntad. Es algo para considerar. Si no queremos evangelizar, estamos muy contentos de estar aquí nada más, cuidado. Dios nos ama tanto que va a usar diferentes maneras para empujarnos hacia la obediencia de su voluntad. ¿Por qué Él nos ama tanto? Que Él quiere que estamos en el lugar más bendecido, disfrutando el gozo de nuestra salvación y de la obediencia a Él. ¿Un comentario? ¿Pregunta? Hasta ahí. Bien. ¿Debemos evangelizar? Ok, estamos despiertos. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Muy bien, Hechos 2:47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Muy bien, ahí en el contexto, después que Pedro predicó, los apóstoles tenían el ministerio ahí, la gente estaban arrepintiendo. Recuerda algunos de qué debemos hacer, cómo debemos responder, había convicción. Ellos respondieron y las personas bajo la convicción confiaron en Cristo, aún fueron bautizados, fueron colocados en la iglesia local, tal como la iglesia universal. Y
Y el resultado era que la iglesia estaba funcionando ahora juntos, estaban conviviendo, estaban practicando, recibiendo la palabra, aplicando la palabra, estaban aún sacrificando unos por otros. Recuerda, hay muchos que vinieron de lejos, estaban ahí y quedaron ahí, no tenían trabajo ahí porque vienen de lejos, fue necesidad. Entonces, con toda esta persona que vinieron, había tanta necesidad, algunos vendieron sus propiedades para apoyar los que estaban ahí, y fue un tiempo maravilloso en la iglesia primitiva, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, evangelizando, personas respondiendo, estaban colocados en la iglesia, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Alabando a Dios, pero también hallando favor con todo el pueblo. Fue un impacto en la comunidad. Su testimonio fue notable. No tengo aquí el versículo, pero vámonos a 1 Tesalonicenses 1. Versículo 4 dice: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, y vino con palabras, pero no solamente con palabras, sino también en el poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Recuerdo que él fue como la mamá que tiene un amor tierno, pastoral para ellos, estaba cuidando a ellos, estaban sirviendo a ellos, estaban trabajando fuerte para apoyar a ellos. Ellos respondieron, recibieron la palabra de Dios, no como la palabra de hombre, pero en verdad como es la palabra de Dios, dice ya más adelante en este mismo carta. Porque saliendo de ustedes, y ustedes llegaron de ser imitadores de nosotros y del Señor. Recuerda, Pablo dice a mí: sé un imitador de mí como yo soy de Cristo. Él no estaba buscando Pablitos, pero cristianos que siguen Cristo, no que siguen Pablo. Pero su testimonio fue parte de mostrar cómo aplicar la palabra de Dios personalmente ahí en la tierra. Imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Tribulación con gozo, este fue su testimonio. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Ellos sufriendo con gozo en una manera ejemplar para otros, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Es como ellos estaban llegando a nuevos lugares, anunciando a Cristo. Sí, hemos conocido a Cristo. ¿Cómo conociste a Cristo? Por esta iglesia, por los hermanos fieles que fueron testigos de Jesús, no solamente en Tesalónica, pero también en toda esta área de Macedonia, Acaya y más allá. El Evangelio anunciado, los apóstoles llegando ahí para anunciar el Evangelio, y ya creyeron, hemos escuchado. Qué testimonio, ¿no? Si vamos a anunciar el Evangelio en Los Mochis y Constancia y otros lugares, y
Ah, sí, escuchamos. ¿Cómo escuchaste? No, no conoces a Paul. Paul trabaja conmigo ahí en Los Mochis y él siempre está hablándome acerca de Jesús. No, es que yo escuché de Max. Max está hablando con todos ahí en la clase acerca de Jesús. No, es que este muchacho Fernando vino para instalar un aire acondicionado en mi casa y yo estaba platicando con él y él estaba diciéndome acerca de Jesús. Eso es como funciona la iglesia. Con gozo, entre tribulación, saliendo, hablando de Jesús. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira y muerte. Ese es el testimonio que debemos tener como iglesia. Aún entre tribulaciones, aún entre pruebas fuertes, gozo. Y también bocas abiertas, anunciando, hablando con otros. Hermano, ¿cómo pueden tener tanto gozo cuando yo sé que está sufriendo con ciertos dolores y hay cosas pasando en la familia y hay dificultades? Pues déjame decir cómo puedo tener gozo. Es por Jesús. Y tú también puedes tener el mismo gozo. No, pero tú no sabes cómo es mi vida. Tú no sabes cómo es mi esposo. Tú no sabes cómo son mis hijos, mi jefe, todo. Por eso andas así, porque no tienes una relación con mi Señor. No estoy diciendo que mi Señor va a quitar todas las pruebas, pero Él va a darte lo que tú necesitas para ser gozoso como yo, aún en el medio de las pruebas. Esto es el testimonio de la iglesia en Tesalónica. Y el resultado es que el Evangelio salió de ellos a otros lugares. ¿Qué puede decirme? ¿Cómo salió de Tesalónica Pablo? Sí. Hermanos, pues ahorita voy a ir a otro lugar a anunciar el Evangelio. Vamos a tener una fiesta, vamos a tener un convivio porque Pablo va a salir y mañana Pablo va a salir con este grupo, entonces vamos a tener una celebración en esta noche. Bajo persecución, tenía que salir en la noche, tenía que huir, escondido. No había tiempo para una fiesta. ¿Y cómo respondió la iglesia? Hablando con sus vecinos, y sus vecinos de sus vecinos, y de los vecinos de ellos. Y el Evangelio empezó de impactar toda la región y más allá que la región. Bueno, mientras estamos en Tesalonicenses, vamos al capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. ¿Una pregunta, un comentario antes que leemos otro versículo? 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estamos en el versículo correcto, que tengo yo. 4:13. Ah, ok. Porque estoy escuchando algo y pensé, ¿está leyendo de la Biblia o del libro del Mormón, mi hermano? Porque eso no suena bien. No suena como lo que tengo aquí. No es con el libro del Mormón. Ok. Dice 13:14, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hasta 18. Exacto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el día del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de encargo, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, entonces este versículo en relación a lo que es parte de nuestra declaración en esta parte de la iglesia, está aquí porque está hablando de la esperanza que tenemos de esperar al Señor, que va a venir por su cuerpo, va a venir por su iglesia, en lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Ya más adelante, cuando llegamos a los últimos tiempos en la declaración, vamos a estar más detalladamente aquí viendo. Hemos visto en el estudio de Apocalipsis, aún el estudio de 1 Tesalonicenses antes, pero el evento que está incluido aquí es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, porque en esta época de la iglesia decimos que empezó en el día de Pentecostés y termina con este evento, cuando la iglesia está llevada. Poco después, pues vamos a ver otros eventos pasando, ¿no? Hay la tribulación, hay el reino maligno, hay los nuevos cielos y nueva tierra, hay cosas que pasan después. Pero este tiempo es un tiempo especial donde Dios está trabajando de cierta manera con este grupo, su cuerpo, su novia, su esposa, la iglesia, entre el día de Pentecostés y el arrebatamiento de la iglesia, la futura venida de Cristo para su esposa. Entonces, si tienen preguntas podemos contestar hasta aquí. No vamos a meter mucho en este asunto porque en relación a la iglesia, este versículo está aquí para hablar de este periodo de tiempo. Vamos a profundizar más en los detalles después. ¿Para alguna pregunta o comentario hasta ahorita? Bueno, unos versículos más entonces. 1 Corintios 15, 51 y 52. Alguien aparte de hermano Luis que puede leer. No porque él no escoge el versículo, ¿no? Porque ya leo unas veces y quiero que escuchar a otros participar. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, entonces también hablando de este tiempo cuando todos los muertos en Cristo, sus cuerpos van a ser levantados y transformados, los que están viviendo todavía en la tierra también van a recibir sus cuerpos glorificados, resucitarán incorruptibles, es sin pecado, sin cuerpos que están adaptados para estar con el Señor para siempre. Ahorita tenemos cuerpos corruptibles, afectados por el pecado, pero en esta transformación vamos a recibir los cuerpos incorruptibles en este momento. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Hermano André, vale.
completando lo que pasa entre las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Gracias. Entonces aquí la énfasis en que pertenece a nuestra declaración es que Pablo está viviendo en una manera aún sacrificial, sufriendo, haciendo todo lo posible. Cuando dice que completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, tenemos que tener cuidado. Él no está añadiendo algo más que faltaba Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario, en el sentido que había algo necesario más, pero lo que faltaba fue una ilustración vivo, alguien que está sufriendo aquí, que está llevando las aflicciones de Cristo en su cuerpo, sirviendo un testimonio vivo para los que estaban viviendo en este momento. Y está haciendo su parte, dice, por su cuerpo, la iglesia. Otra vez enfatizando que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. 2 Corintios 11, versículo 2, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo con nosotros como iglesia? Está preparando para sí mismo una novia, una esposa pura, inmaculada. Efesios 5, 23 al 32. ¿Alguien? Efesios 5, 23 al 32. La hermana Marta, aquí enfrente, hermano. Porque el marido, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Hasta el versículo 32. Hasta el 32, ok. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Gracias, hermano. Entonces aquí está mostrando que aún entre el matrimonio es de ser aquí en la tierra una ilustración de la relación entre Cristo y su novia, su esposa, la iglesia. Y el versículo aquí en el medio, pues, que él mismo, Cristo amó a la iglesia, versículo 25, maridos aman a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, aquí Cristo, en este presentado no solamente como cabeza de la iglesia, pero también el esposo de la iglesia,
en esta manera de la relación, está preparándonos, santificándonos, purificándonos para presentarse a sí mismo como su novia, como su esposa. ¿No? La iglesia fue establecida por Jesucristo, está compuesta de todos los creyentes en Cristo llamados por el mundo entre el día de Pentecostés y la futura venida de Cristo para su esposa. Enseñamos que la iglesia local está compuesta por creyentes bautizados, asociados por la comunión del Evangelio para la adoración y el ministerio. Enseñamos que la iglesia está compuesta por creyentes bautizados, creyentes identificados con Cristo por el bautismo en agua. El bautismo en agua es una identificación con Cristo después que la salvación, como es nuestra enseñanza, porque es nuestro entendimiento. Creemos que es lo correcto en interpretando los pasajes. Bautizados, asociados por la comunión del Evangelio para la adoración, adoramos a Cristo, y el ministerio unos a otros y el ministerio a los demás. Antes que leemos algunos de los versículos, aquí pues creo que vamos a pausar por el tiempo. Por la próxima, y no sé cuándo es la próxima que voy a enseñar, experimental, vamos a profundizar un poco más aquí, para entender correctamente cómo es que creamos que el bautismo es para los creyentes y cómo la iglesia debe ser de creyentes. Hay iglesias evangélicas, que son compuestas de personas que son creyentes y no creyentes. Personas que fueron bautizados en su manera diferente y tienen una razón que hacen las cosas que hacen, aunque nosotros no creamos que es lo correcto bíblicamente, pero ya el tiempo se fue.